Buenas noches, arquitecta. En este momento se va a poner sobre planificación urbana sobre ciudad de Arequipa, de acuerdo a lo que es la tarea académica número 2. Primero se va a tener en cuenta lo que va a ser las consideraciones legales de acuerdo al título 2 de habilitaciones urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual en el alcance sin contenido, como ya se puede observar y como se tiene bastante claro, este es con la finalidad de formalizar y aplicar procesos para todas las habilitaciones urbanas de uso residencial, de acuerdo a un plan de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano que da cada municipalidad del sector elegido. Aun cuando un terreno rústico cuente con vías de acceso, infraestructura de servicio deberá seguir el proceso de habilitación urbana a menos que haya sido declarado habilitado de oficio. Las normas técnicas desarrolladas por este título comprenden las siguientes habilitaciones de terrenos de acuerdo a lo siguiente. Descripción y características de componentes físicos que integran las habilitaciones de un terreno rústico, a fin de que se encuentren aptos para ejecutar edificaciones según lo dispuesto por el PDU. Esto en específico es para que las habilitaciones tengan un acceso más sencillo a servicios básicos como son el agua, la luz y el desagüe. En el capítulo 3 tenemos la que es la independización y subdivisión, que esto es para las parcelaciones que se ejecutan en áreas urbanas o de expansión urbana, con parcelas superiores a 1 hectárea, en donde las individuaciones o parcelaciones podrán efectuarse simultáneamente con la ejecución de los proyectos de habitación urbana para una o varias de las parcelas independizadas. Los predios sobre los que se emiten resoluciones mediante las cuales se autorice su independización o parcelación deberán encontrarse dentro de áreas urbanas o de expansión urbana y contar con un planteamiento integral en caso el predio se encuentre solo parcialmente dentro de los límites de área de expansión. La independización se probará solo sobre esta parte. No se utilizarán independizaciones de predios fuera del área de expansión urbana. El planteamiento integral deberá ser respetado por todos los predios independizados y este mismo debe tener una vigencia hasta de 10 años. En lo que son los componentes de diseño de una habitación urbana. Deben ser terrenos aptos para edificaciones. Los espacios públicos a su vez están conformados por circulación vehicular y peatonal con áreas dedicadas a parques y plazas de uso público. Los terrenos edificables comprenden los lotes de libre disposición del propietario y los lotes que deben ser aportados reglamentariamente. Las habilitaciones urbanas deberán intercomunicarse con el núcleo urbano del que forman parte a través de una vía pública formalmente recepcionada. O de hecho, cuando se trata de habilitaciones urbanas que se hayan desarrollado colindantes a áreas consolidadas que no estén formalmente habilitadas, deberá formularse un planteamiento integral en que se demuestre su integración al sistema vial previsto para la zona. Excepcionalmente, los proyectistas de la rehabilitación urbana podrán proponer soluciones alternativas y o innovadoras para que se satisfagan los criterios establecidos en esta presente norma. Lo que viene a ser el diseño de vías, esto también es de acuerdo a cómo lo dicta cada municipalidad y su plan de desarrollo urbano. Estos están constituidos por vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías locales y pasajes. Las vías serán de uso público, libre e irrestricto, donde sus características, restricciones de las vías varían de acuerdo a su función. Aquí también se puede observar que explica cuál es la pendiente máxima que podrían tener las vías, que en donde las veredas con pendiente tendrán descansos de 1,20 y que las pendientes de 2% son de longitud mayor a 0,5, los de 4 cada 50, los de 6% cada 30, las de 8% cada 15 como máximo, las de 10 cada 10 y las de 12 cada 5.
A continuación, yo les voy a hablar sobre la norma GH 020, componentes de diseño urbano. Capítulo 2, diseño de vías. Bueno, en el artículo 23 nos dice que en cada esquina o intersección de cada vía peatonal se debe colocar rampas para discapacitados con un mínimo de 12 de pendiente y de ancho como un mínimo de 90 centímetros. Las rampas no exigen bermas y bueno, el porcentaje máximo que se le puede dar dependiente a una rampa es de 15%. El artículo 24 nos dice que los radios mínimos de las flexiones de las tangentes de las vías locales serán, bueno, en las vías locales principales debe ser de 60 metros y locales secundarias 30. En otro lado, en los trazos de vías que lo requieran, eh, serán de, bueno, en locales principales de 30 y en locales secundarias de 20. En el capítulo 3, lotización, el artículo 25 nos dice que las manzanas estarán conformadas por uno o más lotes y estarán delimitadas por vías públicas, pasajes peatonales o parques públicos. El artículo 26, todos los lotes deben tener acceso a una vía pública o, bueno, contarán con tránsito vehicular o peatonal. El artículo 27, bueno, esta nos habla de las habilitaciones urbanas. Según su tipo, deben efectuar aportes obligatorios para la recreación pública, para los servicios públicos, complementarios, para educación y otros fines. Bueno, aquí nos pide como reglamento 800 metros cuadrados como mínimo para recreación pública, eh, un área de educación, lote normativo, otros fines también que es normativo y parques zonales que también es normativo. El artículo 28 de las áreas para recreación pública constituirá un aporte obligatorio a la comunidad y en la condición que se deberá quedar inscritos en los registros públicos. Bueno, estarán ubicados dentro de una habilitación de manera que no haya ningún lote cuya distancia al área de recreación pública sea mayor de 300. Y bueno, en el artículo 29 dice que el ancho mínimo del aporte de recreación pública será de 25. Y bueno, eso se debe respetar. Por otro lado, en el capítulo 5, planeamiento integral, bueno, en el artículo 37 se requiere un planeamiento integral para las áreas que se desarrollan en etapas o que no limiten como zonas urbanas o para la visión de terrenos rústicos. Y bueno, básicamente este plan debe incluir la red de vías, los usos de todo el terreno y para propuestas de integración con el área urbana más cercana. El artículo 38 nos dice que el planeamiento integral debe considerar la integración con el sector urbano más próximo para terrenos que no colinden con áreas urbanizadas o con proyectos de no urbanización aprobadas. El artículo 39 nos habla del planeamiento integral que tiene una vigencia de 10 años y las modificaciones al plan de desarrollo urbano deben considerar los planeamientos integrales vigentes. El artículo 40, el planeamiento integral es obligatorio para las urbanizaciones futuras y debe ser registrada en los registros públicos. Ley. Artículo 41. No se requiere un planeamiento integral si el plan de desarrollo urbano ya está detallado hasta el nivel de unidades de barrio. Y bueno, en el artículo 44 nos dice que el planeamiento integral debe establecer servidumbres de paso para servicios públicos y requiere que los cursos, no, claro, los recursos de agua en terrenos rústicos sean canalizados a través de vías públicas. Y bueno, acá en el capítulo 6, inmobiliario urbano y señalización, el artículo 43, el mobiliario urbano que corresponde a proveer al habilitador está compuesto por luminarias, basureros, bancas y hidrantes contra incendios y elementos de señalización. Y bueno, el artículo 45,
nos dice que los soportes verticales de señales y semáforos deberán tener una sección circular y deberán colocarse al borde del exterior de las veredas. Como podemos, bueno, aquí en las imágenes no nos explica eso, pero normalmente siempre están al borde de las veredas o como que sobresaliendo un poco para la pista, que hay lugares donde están mal colocados a veces y bueno, creo que eso se debe corregir porque puede ocasionar un accidente automovilístico o muchas cosas más. En el artículo 46, cuando se instalen semáforos sonoros, estos deberán emitir una señal indicadora del tiempo disponible para el paso del peatón. Bueno, para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre las habilitaciones urbanas residenciales. Esto está especificado en la norma TH 010, en el capítulo 2, nos hablan sobre las urbanizaciones. El artículo 6 hace hincapié en que este tipo de urbanizaciones son habilitadas o conformadas por viviendas unifamiliares y multifamiliares. También podrían ser para complementarios como servicios públicos y de comercio local. Estas urbanizaciones pueden ser de diferentes tipos, los cuales se establecen según a tres factores, que son la densidad máxima permisible, la calidad mínima de obras y la modalidad de ejecución. La densidad máxima permisible se establece en la zonificación, vamos a encontrarla en el PDU, en el desarrollo urbano, y a consecuencia de ella se establece el área mínima y el frente mínimo de lotes a habilitar, ¿no? De conformidad con el plan de desarrollo urbano. En función a la densidad, las habilitaciones pueden ser de seis tipos. Acá podemos mostrar el cuadro, los tipos del 1 al 6, en el cual nosotros hemos escogido un tipo 3 o un área mínima del lote de 160 metros cuadrados y un lote tiene un frente mínimo de 8 metros, el cual su uso va a ser unifamiliar y multifamiliar. En el artículo 10, de acuerdo al tipo, las habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones también deben cumplir con aportes mínimos dentro de la habilitación que se quiere construir o habilitar, ¿no? Eh, Como nosotros hemos escogido la tipo 3, entonces nos corresponde un 8% de recreación pública, un 1% para parques zonales, nos corresponde también el 2% que sería para educación y 2% para otros fines. También nos dicen que las municipalidades provinciales pueden adecuar la distribución de los aportes del presente cuadro en función a las demandas establecidas por su PDU, manteniendo el porcentaje total correspondiente para cada tipo de habilitación. El artículo 11 nos dice que pueden existir seis tipos diferentes de habitación de acuerdo a las características de estas, los cuales se consideran pues en este cuadro, que serían de la A a la F. Bueno, aquí de este tipo de clasificación, más que todo por el tema de características, de acabados, de las habilitaciones, de las vías, de las veredas, ¿sí? En este caso, la A puede ser con acabado de concreto, la B de asfalto, igual a C. La D puede ser un suelo estabilizado nada más, la E con pistas afirmadas y la F puede ser el diseño. La norma TH 060, que nos habla de la reurbanización, y el capítulo 1 nos presenta sus generalidades y nos dice que el proceso de reurbanización es un proceso de recomposición de la trama urbana existente mediante la reubicación y redimensionamiento de las vías, una nueva subdivisión de lotes, cambios en la infraestructura de servicios, subdivisión de lotes que no incluyan reubicación de los mismos. Eso se constituiría en el proceso de reurbanización. El artículo 2 nos habla de los proyectos de renovación urbana que se originen en la reubicación de áreas de equipamiento urbano y que por sus dimensiones constituyen procesos de recomposición de la trama urbana. Para hablar sobre un poco sobre el proceso de la reurbanización, está consignado en el capítulo 2 de la TH 060.
La Municipalidad Provincial de la jurisdicción correspondiente autorizará la integración inmobiliaria de predios comprendidos en el proceso de urbanización simultáneamente a la aprobación del plan específico. El artículo 7 nos dice que los procesos de urbanización se sujetan a lo establecido para las habilitaciones urbanas con construcción simultánea y no están sujetos a aportes de habilitaciones urbanas adicionales a los preexistentes. Solo los casos de procesos de urbanización que se originen en la reubicación de áreas de equipamiento urbano estarán sujetos a aportes de habilitación urbana. Eh, Aquí ya viene la parte netamente del proyecto de habilitación que estamos ejecutando. Vamos a pasar a la memoria descriptiva. Y la zona que hemos escogido, no, con el departamento de Arequipa, eh, para hablar un poco sobre las características generales del entorno urbano donde vamos a plasmar, ¿no?, esta nueva habilitación urbana. Eh, Conforme al PDU de Arequipa, el terreno en cuestión está zonificado para recreación. Como podemos ver a la derecha la imagen, está de verde, eso sería lo que es el terreno elegido. Podemos ver que su zonificación es de recreación pública, lo que implica su destinación para áreas verdes y de uso público, ¿no? Cualquier modificación en la zonificación requiere un proceso de modificación del plan vigente, en el cual se necesita la participación de la municipalidad y la comunidad. En cuanto al diagnóstico, el presente documento tiene como propósito elaborar una memoria descriptiva para la habitación urbana de un terreno de 4 hectáreas dentro de la ciudad de Arequipa. Ese terreno está identificado en el PDU y se encuentra actualmente como terreno baldío, terreno sin uso aparente, ¿no? Está situado en las proximidades de la zona céntrica de la ciudad. A pesar de que el terreno se encuentra desocupado, en la proximidad a otras habilitaciones facilita el acceso a los servicios como agua, luz, desagüe, entre otros, lo que nos hace viable una intervención una intervención para la ejecución de una habilitación urbana, ¿no? Ya que esto nos implica proveer los servicios antes mencionados. Primero se requiere una elaboración de un proyecto de ingeniería detallado y la obtención de las aprobaciones correspondientes por parte de las autoridades municipales. En este caso es esencial verificar la titularidad del terreno por su zonificación como recreación pública. Se deduce que este mismo es de propiedad de la municipalidad. Previo a cualquier intervención en el terreno se deben obtener los permisos y autorizaciones pertinentes. Y como decíamos, es de suma importancia verificar la titularidad del terreno por su zonificación y para estar claros antes de cualquier intervención, ¿no? Para obtener los permisos correspondientes con la municipalidad. Ahora voy a dar paso a mi compañera para que pueda continuar con nuestra exposición en el tema de modificación de uso de suelo. Memoria descriptiva. Características generales. Conforme al Plan de Desarrollo Urbano de Arequipa, el terreno en cuestión está zonificado para la recreación pública, lo que implica su destinación para áreas verdes de uso público y cualquier esta modificación en la zonificación requerirá del proceso de modificación del plan vigente, el cual implica la participación de la municipalidad y de la comunidad. Con respecto al diagnóstico investigado, el presente documento tiene como propósito elaborar una memoria descriptiva para la habilitación urbana de un terreno de 4 hectáreas en Arequipa. Este terreno está identificado en el Plan de Desarrollo Urbano como destinado para la recreación pública y se encuentra actualmente en un estado baldío. A pesar de encontrarse actualmente desocupado, la proximidad entre otras habilitaciones facilita el acceso a servicios básicos como agua, luz y desagüe. La habilitación urbana implicará la provisión de esos servicios, así como la implementación de infraestructura necesaria para su desarrollo. Se requerirá la elaboración de un proyecto de ingeniería detallado
y la obtención de las aprobaciones correspondientes por parte de las autoridades municipales, ya que es esencial para verificar la titularidad del terreno y por su significación para ver la recreación pública en el cual la misma propiedad de la municipalidad se verifica estas leyes, el cual debe cumplir ese terreno para obtener los permisos y autoridades permitentes. Y como conclusiones, la habilitación urbana del terreno de 4 hectáreas en Arequipa convertirá un espacio baldío en una zona de recreación pública bien planificada, mejorando la infraestructura y de los servicios. La propuesta incrementará el valor inmobiliario, dinamizará la economía local y mejorará la calidad de vida de los residentes mediante mejores servicios básicos y espacios públicos. La habilitación urbana incorporará prácticas de urbanismo sostenible. Asimismo, se mejorará el ordenamiento territorial, optimizando el uso de suelo y adaptándose a las necesidades futuras de la ciudad. A pesar de los numerosos beneficios, el proyecto enfrenta desafíos como los altos costos iniciales y procesos largos de permisos y licencias y riesgos asociados a los desastres naturales. Y recomendaciones: antes de iniciar cualquier intervención en el terreno, se debe verificar y asegurar la titularidad del mismo, realizar un análisis exhaustivo y de los riesgos y desarrollar estrategias de mitigación, considerar posibles desafíos económicos, normativos y ambientales, involucrar a la comunidad local en el proceso de planificación, ya que esto asegurará que el proyecto satisfaga sus necesidades y expectativas. Y por último, establecer un sistema de monitoreo y evaluación para supervisar el progreso del proyecto. Muchas gracias.